Las sirenas de alarma no sonaron. Estos estaban reservados para brechas atmosféricas y detonaciones cuánticas. En cambio, las luces a lo largo de la sección de Hábitat 9 parpadearon en rojo, pulsando al ritmo del tono suave pero urgente de una alerta de contención. Dentro de la plataforma de observación con paneles de vidrio, docenas de extraterrestres, xenobiólogos, diplomáticos y dignatarios encargados de mitigar riesgos observaron la transmisión en vivo de la joya de la corona del santuario. Un cachorro de zorzal adolescente destrozando un recinto de malla de titanio como si fuera papel. Un maldito manipulador se alejó cojeando de los escombros, con una pierna claramente dislocada a la altura de la cadera. Los médicos sacudieron en masa. Cierren los patos. Alguien ladró en pánico, con una docena de miembros. Demasiado tarde. El cachorro desapareció por las rejillas de ventilación del techo. Un técnico droga siseó a través de sus rendijas esféricas. Esta es la quinta vez que rompe el perímetro en este ciclo. Ayer le arrancó de un mordisco un implante dérmico de la cara a mi asistente. El embajador de Creonte espetó, presionando un pañuelo sobre sus glándulas olfativas. La quietud regresó solo cuando el director del santuario, un imponente Barney de color coral llamado Joel, se deslizó hacia el podio. Mis estimados colegas, comenzó Yeul, ajustando el nodo traductor envuelto alrededor de su garganta. Como todos sabéis, recuperamos al cachorro Xar de los restos quemados de la colonia Z en la franja de Bergen. Sus padres, depredadores ápice de la clasificación tipo 7, perecieron en el bombardeo orbital. Rescatamos al cachorro con esperanzas de estudiarlo en paz. En lugar de eso, señaló hacia la pantalla, que mostraba imágenes estáticas del cachorro hackeando una terminal hueca con sus garras. Las luces se atenuaron en la sección 9 debido a la sobrecarga de la red eléctrica. Una cantante nerviosa de Falcón abrió su garganta para hablar, y sus sacos vocales se inflaron. Probamos canciones de cuna en las frecuencias nativas de los armónicos del mundo bucar que hemos utilizado para calmar a los leviatanes de arena. Solo gritó más fuerte. Destrozó nuestro dron imitador. El embajador Kron murmuró. Lo pintamos con 3 millones de nanitos aromáticos adaptados a la matriarca Ruxar. Aún así, no funcionó. Los Droa reconstruyeron un bioma entero a partir de su planeta natal, gruñó una voz desde atrás. Se necesitaron 5 horas para desmantelarlo y 6 para incendiarlo. Joel tocó su terminal. Un holograma parpadeó en el aire. Un cuadrípedo gruñón de 3 metros de largo con ojos color ámbar, patas enormes y una boca llena de dientes dentados. El cachorro Buxar, sí, pero por la mirada en sus ojos, ya sabía matar. Necesitamos una nueva metodología, declaró Hull. Y abrimos el reto. Todos los xenoconductistas acreditados, independientemente de su especie o origen, están ahora invitados a intentar los protocolos de vinculación, siempre que firmen las exenciones de responsabilidad. Un murmullo de murmullos, traducciones silenciosas, hologramas parpadeantes con horarios y tasas de fallos biométricos. Fue entonces cuando llegó el humano. Llegó tarde. La luz de alerta de la bahía de acoplamiento ya se había atenuado cuando Yot bajó del transbordador. El sueño arrugó un lado de su cara. Su chaqueta estaba cerrada hasta la mitad y la otra manga estaba atada con un nudo alrededor de su cintura. No tenía séquito, ni implante de traductor, ni equipo, solo una bolsa de lona remendada sobre un hombro, un termo colgando de un mosquetón y una caja de cartón con suministros de cocina escritos en la parte superior con marcador negro. Joel miró el manifiesto con lenta confusión. ¿Eres Eyot Msekini? Sí, lo siento. El transbordador fue desviado cerca de un cinturón. Algo sobre una tormenta de iones. Vine tan pronto como pude. Eres un etólogo registrado. Técnicamente soy ecologista de vida silvestre. Solía hacer trabajo de rehabilitación. Wolverines, tejones y algunos gatos salvajes. Hull parpadeó una vez. ¿Eres consciente de que se trata de Ruxar Cab? Eyot dejó la caja en el suelo. Leí el resumen. Lo has intentado todo menos dejar que se acerque por sí solo. Sí. El embajador soltó una risa gutural. ¿Quieres hablar con él? Tengo intención de sentarme cerca y no provocarlo.
¿Con qué estrategia? Elliot se encogió de hombros levemente. Curiosidad. Lo escoltaron hasta el borde exterior de la cámara de observación, con dos paredes transparentes entre él y el hábitat de contención. La habitación en sí fue reforzada 2 veces y luego revestida con campos magnéticos por si acaso. Según se informa, el cachorro, aún no visto, había estado anidando en el rincón más alejado desde su último episodio. Elliot dejó su caja afuera de la segunda puerta de contención. No lo abrió. Simplemente se arrodilló lentamente, colocando la caja boca abajo con las solapas ligeramente abiertas. Luego se sentó a su lado, con las piernas cruzadas. Termo descansando junto a su rodilla, sin hablar, sin moverse, simplemente siendo. La sala contuvo la respiración. Pasaron 37 minutos. Luego el movimiento. Los ojos color ámbar brillaban entre las sombras. El cachorro emergió, silencioso como un susurro, medio agachado y con la cola baja. Cada músculo de su esbelto y modelado cuerpo se tensó. Su labio se curvó, revelando un destello de dientes. Elliot no se inmutó. El cachorro volaba en círculos con las fosas nasales dilatadas. Se quedó mirando la caja. Algo sobre la forma, el olor, la geometría no amenazante. Se inclinó más cerca, olió nuevamente y metió una garra en la solapa. La caja crujió y, ante el asombro colectivo de 32 especies que observaban en tiempo real, el cachorro buxar metió su hocico adentro, luego sus hombros, luego sus patas traseras y, finalmente, se enroscó, moviendo la cola una vez y se acomodó. Dentro de la caja, durmiendo, Elliot exhalaba suavemente. Supongo que los gatos son realmente iguales en todas partes, murmuró. El caos siguió. Las alarmas sonaron, no por peligro, sino por incredulidad. Cada monitor de la cámara reproducía la grabación en bucle. Los extraterrestres acudieron a las terminales, ejecutando diagnósticos de olor y telemetría emocional. Alguien incluso susurró brujería. Debe emitir neurofatónicos calmantes, insistió el androólogo, que ya estaba realizando exploraciones. No, es el cartón. El cartón tierra debe tener amortiguadores de feromonas. Su postura era demasiado casual. Señaló no hostilidad. Lo está manipulando telepáticamente. ¿De dónde sacó esa caja? Joel silenció la cámara de observación. ¿Es esto normal? Él preguntó. Elliot no apartó la mirada del cachorro, todavía dormido. No, ni un poquito. 3 horas después, el cachorro todavía estaba dentro de la caja. Cuando Elliot se movió levemente para alcanzar su termo, este levantó la cabeza, parpadeó una vez y luego descansó nuevamente. Un ruido sordo proveniente de su pecho, el equivalente buxar de un ronroneo, vibró débilmente contra el cristal. Cuando el resto del santuario se atenuó para cumplir su ciclo circadiano, el depredador más indomable de la galaxia estaba roncando dentro de lo que solía ser un recipiente para pinzas de espagueti humanas. Elliot permaneció sentado, simplemente observando. Se rascó la tenue línea roja que tenía en el antebrazo cuando el cachorro pasó rozándolo antes. Una garra había rozado la piel. Nada profundo, pero sangró durante 1 minuto. Respeta los dientes. Esa era la regla número 1. Luces al 30%, susurró. El hábitat se oscureció. El cachorro se movió una vez mientras dormía, y 100 científicos extraterrestres se quedaron mirando sus registros de datos, preguntándose cómo una caja de cartón de $2 había roto siglos de teoría xenoconductual. 3 días después del incidente de la caja, el cachorro buxar había reclamado una segunda caja. Este era marginalmente más pequeño. Anteriormente utilizado para almacenar guantes desechables para muestras biológicas. Elliot lo había sacado de un contenedor de reciclaje afuera del ala del laboratorio, murmuró algo sobre habitaciones pequeñas para grandes estados de ánimo y lo colocó al lado del primero. El cachorro, al que los observadores extraterrestres llaman ocasionalmente Caja 1, había olfateado al recién llegado, había examinado sus aletas estructurales con silenciosa intensidad, luego, con la gravedad de un ritual religioso, se había subido al interior y se había quedado dormido durante 23 minutos. 23 Minutes of Peace fue un disco galáctico. Elliot,
que desde entonces había pasado de ser una rareza civil a consultor temporal, permaneció sentado en el borde del hábitat con su cuaderno abierto y un envoltorio de comida que no terminó. Tenía el tobillo izquierdo vendado, un esguince leve que se produjo cuando el cachorro se abalanzó sobre él en lo que fue un juego o una demostración calculada de dominio. Elliot no se había movido cuando sucedió. Él simplemente esperó, respirando lentamente, hasta que el cachorro regresó sigilosamente a su caja y se acurrucó sobre sí mismo como una nube de tormenta canina. «Está aprendiendo», murmuró, garabateando algo debajo de un garabato de huellas de patas. «O fingir que no aprendes, pequeño punk inteligente». El comité de comportamiento Drovaceno no apreció la terminología. «¿Qué quieres decir exactamente con punk?». Una exigió a través del comunicador, mientras sus tallos delanteros se movían nerviosamente. «Es un adolescente», dijo Elliot, mientras rotaba su tobillo con un guce. «Está probando los límites. Implica sensibilidad. Mira lo que hizo ayer con el reciclador de nutrientes. Eso no es instinto. Eso es experimentación». El acontecimiento de ayer provocó otro revuelo. El cachorro había desmontado la salida del comedero, había redireccionado el tubo y lo había preparado para dejar caer trozos de pasta de proteínas en la caja mientras estaba acostado dentro. Conducta de autoalimentación ejecutada con herramientas. El director de Barney convocó inmediatamente después un panel de ética de emergencia. Incluso si muestra aprendizaje cognitivo, argumentó Falcón Soprano, sigue siendo un depredador, un organismo indómito y altamente peligroso. Deberíamos considerar transferirlo a un bioalto controlado. El biotécnico se burló. Después de verlo descansar voluntariamente en la proximidad del humano, eso no es una respuesta de amenaza. Eso es unión. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el embajador de Con. Convierte la tierra en un caldo de cultivo para muebles de contención. Joel finalmente se dirigió a Elliot durante el receso del debate. «Has iniciado algo que no podemos reproducir», dijo en tono monótono. «Otros manipuladores han intentado posturas similares, cajas similares. Todos han fracasado. Están pensando demasiado en ello», respondió Elliot. «O pensarlo poco». Un silencio se extendió entre ellos. «Debes entenderlo», dijo Joel. «Hemos probado entornos de simulación, armónicos genéticos, impronta de memoria. Su caja socava décadas de investigación. No quise menospreciar nada. Luego explícalo». Elliot miró a través del cristal y vio al cachorro roer la esquina de la caja más pequeña, como un niño pequeño con un juguete nuevo. «No hice nada, solo esperé. Esto no es un método». «Por supuesto que lo es. Paciencia, lenguaje corporal no amenazante, rutina predecible. Estas no son métricas mensurables. Lo son si dejas de medir el dominio». Joel no respondió. Pasaron 2 días más. El santuario se adaptó a un nuevo ritmo cauteloso. El cachorro, apodado ahora Scrap por Elliot, aunque el nombre no fue aprobado formalmente, salía de sus cajas a intervalos regulares. Olió los zapatos de Elliot. Él ignoró todos los platos de comida que no fueron colocados por Elliot. Una vez, cuando un robot barrendero entró en la habitación, Scrap saltó 3 metros, aterrizó sobre él y lo montó hasta la mitad del recinto. No destruyó nada. No mordió a nadie. Elliot seguía siendo el único al que se le permitía entrar. Las cajas de cartón ya se habían convertido en objetos de culto. El archivista Drova presentó una solicitud formal para que una de las cajas originales se conservara en un museo cenológico. Un conjunto de Falcón Son compuso una pieza de 8 minutos titulada Elegía para la caja plegada. Y un enviado científico de Creonte intentó patentar recintos de cartón adaptables basados en los diseños de la Tierra. La solicitud fue denegada porque resultó que el cartón de la Tierra no tenía propiedades químicas únicas. Pero la obsesión continuó. En una semana, 4 barcos diplomáticos llegaron para presenciar el efecto humano. Un embajador del colectivo TIL exigió examinar a Elliot en busca de emisores de señales biológicas ocultos. Le pidieron cortésmente que se fuera después de intentar escanear el cerebro de Elliot mientras dormía.
Otro barco traía cajas etiquetadas como contenedores flexibles Xenosoft que sospechosamente parecían cajas aplanadas. Ninguno funcionó. Scrap le dio la vuelta a uno con una garra y bostezó teatralmente. Sin embargo, la paciencia de Elliot estaba empezando a agotarse. Su sueño había sido errático. Aún le duele el tobillo. Había rechazado un autocast, sabiendo que cualquier cambio repentino en su puerta podría alertar al cachorro. Los arañazos en sus brazos se habían convertido en costras que picaban, y se estremecía cada vez que el cachorro se lanzaba demasiado rápido, aunque nunca se apartaba. Hull lo visitó después de un turno. «Podrías regresar a los cuartos», dijo Hull. «Necesitas descansar. Podemos monitorear al cachorro a distancia». Elliot negó con la cabeza. «Él se da cuenta cuando me voy». La primera vez que lo intenté, atascó el panel de la puerta con una bandeja de comida. Él esperó. «No creo que confíe en tus puertas. No eres zoólogo. Estás agotado. Trabajé en rescate de animales salvajes durante 10 años, director. Esto no es nuevo, él no es un salvaje. No, es un niño que vio todo arder». Joel no volvió a hablar por un momento. Luego dijo en voz baja, «¿Crees que lo recuerda?» Elliot miró fijamente a Scrap, ahora dormido nuevamente. Esta vez con una pata medio fuera de la caja como un rey reclamando territorio. «Por supuesto que lo hace. No solo perdió a sus padres. Perdió todo su marco de referencia. ¿Crees que no se da cuenta de que cambias las luces cada vez que entras? Él sabe quién lleva las barras eléctricas. Él sabe quién se tensa cuando lo mira». Joel bajó la mirada. «No está tratando de dominar», continuó Elliot. «Él está tratando de sobrevivir». A la mañana siguiente, la Junta del Santuario recibió un mensaje de la Unión Conductual Galáctica exigiendo una moratoria en las iniciativas de unión basadas en muebles hasta que se pudieran realizar suficientes evaluaciones éticas entre especies. Esa misma tarde se habían requisado 300 cajas de cartón fabricadas en la Tierra. Ninguno de ellos funcionó. Un pasante de halcón se rompió 2 dedos al intentar convencer al cachorro con una caja llena de golosinas. El cachorro olfateó, parpadeó y se alejó. Otro droba intentó imitar la postura sentada de Elliot. El cachorro siseó. Cuando un asistente robótico intentó colocar una caja cerca del cachorro, este se abalanzó, arañando un surco profundo en el casco del droide, y se retiró a su esquina. Solo cuando Elliot regresó, cojeando ligeramente y agarrando una caja de fideos instantáneos en sus brazos, el cachorro reapareció y lo siguió. Una caja debajo de un brazo y un vaso de fideos en el otro. Elliot caminó a través del recinto hacia un rincón tranquilo donde habitualmente se sentaba. Scrap caminó detrás de él, con las patas en silencio y la mirada alerta. Elliot dejó la caja en el suelo. Scrap subió. Nadie habló. Nadie se movió. Uno de los textos cerca de la ventana de observación susurraba, «Estamos reescribiendo todo». Joel, observando desde las sombras, finalmente habló. «No, finalmente estamos aprendiendo a callarnos y escuchar». Scrap dio 2 vueltas antes de regresar sigilosamente a su rincón. La primera prueba falló. A la mañana siguiente, Elliot se despertó y encontró una nota fuera de su alojamiento temporal. Fue de uno de los lingüistas Droa. «Tu presencia baja la tensión, pero tu ausencia la aumenta exponencialmente. Estamos considerando técnicas de impresión en espejo utilizando sus datos biométricos». Arrugó la nota. «No necesita un espejo. Él necesita sentirse seguro. Eso no se puede simular». La segunda prueba involucró a un vocalista falcón, una especie gentil conocida por sus frecuencias empáticas. La voz del cantante llenó la habitación con tonos en capas diseñados para reflejar el ritmo cardíaco y el ritmo vocal de Elliot. Scrap apenas levantó la cabeza. Se quedó mirando, esperó y luego arrancó la manta que Elliot había dejado a su lado, destrozándola en tiras antes de arrastrar los pedazos a su caja como trofeos. La tercera prueba casi funcionó. El propio Hull entró con las manos vacías, desarmado y cerca del suelo. Él no habló. No miró directamente al cachorro. Elliot estaba fuera del cristal. Scrap dio un paso adelante.
Una pata. 2. Hull no se movió. El cachorro se detuvo a 1 metro de distancia, se quedó mirando y luego se giró, caminó hacia la caja que Elliot había usado como asiento 3 días antes, se subió y cerró los ojos. Hull exhaló lentamente. Progreso. El rostro de Elliot era ilegible. Tal vez. Pero más tarde esa noche, el cachorro mordió el sensor de seguridad detrás del panel de hábitat. No hay escapatoria, solo una advertencia. El mensaje fue claro. No me dejes sola con ellos. La mañana siguiente fue la última. Quedaban 12 horas. Scrap se había comido media ración. Él no había jugado. Él no había gruñido. Él simplemente se sentó mirando la pared del fondo. Elliot entró sin guantes. Se sentó de nuevo con las piernas cruzadas. Sin libreta, sin termo, solo él y la misma caja que había iniciado todo. La chatarra no se movió, no voy a mentir, dijo Elliot en voz baja. Te llevarán a menos que resolvamos esto. Un movimiento de la cola. No quiero que te quedes encerrado en una caja por el resto de tu vida. De todos modos, no del tipo metálico. Ya has elegido tu caja. Scrap parpadeó lentamente. Mira, lo entiendo. No tienes motivos para confiar en nadie más que en mí, pero no puedes vivir a la sombra de una sola persona. No puedes. Él se detuvo. El cachorro se había movido. Caminó hacia él, con la nariz cerca y la pata tocando la rodilla de Elliot. Elliot no se movió. Scrap se inclinó y hundió su nariz en el centro del pecho de Elliot, luego se giró y caminó hacia la barrera de vidrio. Se quedó mirando la puerta y esperó. Pasó un tiempo. Hull abrió la puerta exterior. Elliot se puso de pie lentamente. Creo que está listo para intentarlo de nuevo. El juicio final comenzó con nada más que una silla. Ni una caja, ni un juguete, ni una muestra de olor, solo un taburete básico colocado en el otro extremo del recinto, posicionado deliberadamente, justo fuera del radio habitual de Elliot. Un joven pasante de comportamiento de Barney llamado Tolm se ofreció como voluntario. Silencioso, sin olor y apenas más alto que Scrap. No es una presencia amenazante según el estándar de ninguna especie. Elliot se sentó en el suelo como de costumbre, con los brazos cruzados libremente sobre las rodillas y la voz tranquila. Pero firme. Recuerda, murmuró. No te acerques a él. Deja que él se acerque a ti. Mantén el peso bajo. No te muevas. Y por amor a la gravedad, no sonrías. Cree que es una demostración de amenaza. TH asintió nerviosamente. No tengo labios. Perfecto. Estás un paso por delante. El cristal se abrió. Scrap miró a Elliot, luego a Tolbert durante largos segundos. El cachorro no se movió. Luego, lentamente y con cautela, se dirigió hacia el taburete. No directamente, sino en un arco, como si bordeara una línea invisible de desconfianza. Luego se quedó congelado, con una postura impecable. Scrap olfateó una vez, dio una vuelta y, ante el silencio atónito de los 23 observadores, sintonizados a través de la transmisión en vivo, trepó y se sentó en lo alto del taburete como una estatua viviente. No acurrucado, no holgazaneando, posado como un centinela cansado. Su habló primero, en voz baja desde el fondo de la sala. ¿Es esto un éxito? Elliot no respondió de inmediato. Se levantó con cuidado, con una mano apoyada en el suelo para mantener el equilibrio, y caminó hasta la mitad del camino hacia la pareja. La chatarra no se movió, su mirada pasó de Elliot a, y luego de vuelta a. Sí, dijo Elliot finalmente. Eso es lo que él dice, estoy mirando. No odio esto. Me quedaré. No fue domesticación. No fue obediencia. Pero fue aceptación. En las horas siguientes, la autoridad de contención revisó cada fotograma, cada registro de signos vitales y cada marcador de comportamiento. Hubo reuniones, debates, un escándalo de corta duración relacionado con una calificación de agresión falsificada presentada por uno de los enlaces militares, finalmente, una única cláusula sin firmar añadida a la carta del santuario existente. El cachorro macho juvenil de entidad 912 amperios XAR,
permanecerá bajo cuidado adaptativo supervisado por el santuario ESAC con el conductista humano registrado Elliot M. Sekini como manejador no invasivo principal sujeto a evaluaciones trimestrales. El sujeto no será trasladado a aislamiento o contención sin causa demostrable. El horizonte velado desapareció al día siguiente. No esperó para decir adiós. Elliot lo observó encogerse en el vacío desde el vestíbulo superior, con un termo en la mano y con las vendas aún visibles debajo de la manga de su camisa. Su tobillo se había curado lo suficiente como para dejar de cojear, aunque todavía favorecía su lado derecho cuando estaba de pie demasiado tiempo. Sus costillas aún le dolían por el impacto que Scrap le había dado 3 noches antes, durante lo que solo podría describirse como un juego imprudente de emboscada al homínido dormido. Pensé que pelearían más duro, dijo en voz alta. Jules estaba de pie a su lado. Lo hicieron. Simplemente no estuviste en la habitación durante la mayor parte del tiempo. Elliot asintió. Probablemente lo mejor. El director vaciló. Hay un asunto más. Elliot tomó un sorbo. Déjame adivinar. Otro panel de ética quiere diseccionar mis métodos. Joel le entregó un panel de datos. Peor aún, quieren replicarlos. Elliot se desplazó por el titular de un nuevo artículo del Galactic Journal. El recinto de cartón del protocolo M-Sekena como catalizador para la unión de especies internas no dominantes. Él entrecerró los ojos. Ahora lo llaman protocolo. Joel señaló un párrafo a mitad de camino. Esa parte sugiere que el uso de una arquitectura de contención basada en celulosa sin refinar desencadena un comportamiento de anidación primitivo y especies depredadoras. Elliot se quedó mirando. Están hablando de cajas. Sí, podrían haber dicho simplemente cajas. Dicen que tu lenguaje corporal constituye una matriz dinámica de vectores de baja amenaza. Me quedé quieto. A tu postura la llamaron enmascaramiento de sumisión adaptativa. Estaba cansado. El director inclinó la cabeza. Tu agotamiento puede haber sido tu herramienta más efectiva. Elliot se rió entre dientes. Lo pondré en mi currículum. Pasaron las semanas. Se amplió el entorno de Scraps. Primero otros 10 metros, luego acceso a un espacio de escalada de varios niveles, luego rompecabezas interactivos que involucran senderos de olores y escondites de alimentos. Elliot estuvo presente en cada actualización. El cachorro aprendió límites, rutinas e incluso señales. Permitió que 2 nuevos manejadores entraran en su presencia, uno de los Droba y otro de la Tierra. Nadie lo tocó sin invitación. Las cajas, sin embargo, siguieron siendo sagradas. En el último recuento, había 9, cada uno ocupado en momentos diferentes y con estados de ánimo diferentes. Uno había sido roto y reparado 4 veces. Uno era solo la tapa. El último, un contenedor de envío de doble pared que Elliot había recibido de la Tierra, se convirtió en el lugar elegido para dormir de Scrap. Arrastró la tela hacia adentro. Pedazos de juguetes de enriquecimiento rotos. Una vez, Elliot lo sorprendió intentando meter un zapato desechado dentro. Está acaparando, observó el cuidador de Droba. Elliot negó con la cabeza. Él está anidando. Hay una diferencia. Ahora los dignatarios diplomáticos vienen a visitarnos con frecuencia. Algunos presencian el llamado milagro, otros lo cuestionan en silencio. Durante una de esas visitas, un enviado comercial Tian de alto rango le preguntó a Elliot si la Tierra tenía la intención de exportar estos avanzados sistemas de cartón. Son solo cajas, repitió Elliot. Pero tal vez, dijo el enviado, existe una impronta neuroquímica de la que su especie no es consciente. Claro, suspiró Elliot. Vamos con eso. A finales del tercer mes, una empresa importadora interestelar en Marte informó un aumento del 900% en la demanda de cartón. El personal del santuario tuvo que imponer restricciones después de que la chatarra comenzó a acaparar cajas de otras especies a través de los respiraderos. El DOA perdió 2 envíos completos de suministros de almacenamiento antes de instalar una cerradura biométrica. La comunidad científica galáctica permaneció dividida. Algunos afirmaron que Elliot había descubierto un desencadenante desconocido del comportamiento depredador.
Otros argumentaron que el cachorro simplemente se unió por coincidencia. Un grupo rebelde de teóricos de Falcón propuso que la caja era irrelevante y que el propio Elliot emitía frecuencias calmantes solo perceptibles para los cerebros de los jóvenes avanzados. Nadie escuchó cuando Elliot dijo que tal vez solo necesitaba a alguien que no intentara poseerlo. 6 meses después, Scrap siguió a Elliot a todas partes. No siempre cerca, a veces 2 metros detrás, a veces esperando a la vuelta de una esquina, pero siempre presente. El cachorro había crecido más alto, más corpulento, aún no estaba completamente desarrollado, pero era lo suficientemente poderoso como para que incluso los equipos de seguridad mantuvieran sus manos cerca de sus equipos antipicaduras cada vez que pasaba. Él ya no gruñó. Él no se abalanzó. Él no mordió. Pero nunca se olvidó de las cajas. Y la galaxia tampoco. Cuando a Elliot le ofrecieron un puesto permanente como consultor de comportamiento para la rehabilitación de traumas interespecies, preguntó si el puesto incluía alojamiento. Así fue. Preguntó si podía llevar un buxar con él. Después de 37 reuniones, 18 exenciones de responsabilidad y una campaña de relaciones públicas a nivel galáctico titulada La compasión no es contención. La respuesta fue sí. El día que se mudaron, Elliot empacó su bolsa de lona. Scrap observaba desde el otro lado de la habitación. Elliot señaló la pila de cajas. No puedes llevártelos todos, el cachorro parpadeó. Elige uno. Scrap gruñó bajo en su garganta. Elliot levantó una ceja. Eres demasiado grande para la mitad de ellos de todos modos. La chatarra caminó hacia el más grande rayado, abollado, masticado en las esquinas. Lo olió una vez y luego entró. Las paredes se doblaron un poco, pero resistieron. Elliot sonrió. Más tarde, cuando la nave de transporte ascendía desde el hangar del santuario, 2 figuras estaban sentadas cerca de la ventana, un humano bebiendo café viejo de un termo rayado y un joven buxar acurrucado torpemente en una caja de cartón maltratada. Afuera, entre las rutas comerciales y los marcadores orbitales, los buques de carga pasaban rápidamente. Uno de ellos, traído desde la Tierra, no llevaba nada más que cajas aplastadas y las palabras frágiles sistemas de domesticación avanzados impresas en negrita en el costado.